Bien, vamos a continuar. En esta sesión es, espero yo que sea un poco diferente, que la sientan distinta, ahora bien, porque hemos venido como construyendo cosas y tal vez han sentido, o espero hayan sentido, como la sensación de, bueno, sí, ya tengo varias cosas alrededor y qué hago con ellas, ¿no? ¿Cómo las uso o cómo trabajo o cómo las muevo? Y hoy nos vamos a dedicar a eso, a ver, bueno, ¿qué voy a ir haciendo con cada uno de los objetos mentales que he ido construyendo? El trabajo en sí de la alquimia es mucho sí de hacer estas creaciones mentales de espacios, de objetos, de herramientas, de sustancias, pero no se puede en realidad reducir nada más a entender o a pensar en o a estructuras, porque eso se parecería más a la química, más a una ciencia. Este, esta forma de crecer por dentro no es tanto una ciencia, es más parecido a un arte. Y como un arte, entonces requiere no nada más involucrar lo que entiendo y lo que pienso, sino también lo que siento y lo que me ocurre a mí cuando estoy en contacto con lo que estoy haciendo. Entonces, el trabajo de la alquimia va a suceder, sí, en nuestras construcciones mentales, las sustancias y los espacios, las herramientas, pero no en ellas nada más solas o no pensando en ellas, sino convirtiéndonos en entidades que se conecten con esas creaciones. Y tenemos nosotros que fundirnos en el proceso. Entonces, no es que se quede allá afuera. Si lo dejamos allá afuera, si lo dejamos nada más en las letras o en este caso en los videos y recordar los videos y a lo mejor eres de tomar notas o de hacer esquemas y lo dejamos allí, se puede convertir en algo entretenido, sí, se puede hacer hasta culto de ello, pero no va a tener un impacto en nuestro vivir cotidiano. Si queremos verdaderamente no entender qué es la alquimia, sino vivirla, tenemos que conocernos. Y conocernos es como descubrirnos. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado de desnudarnos, de soltarnos, de mirarnos al espejo objetivo y que nos dice cómo somos. Y para ello se requiere, es como un esfuerzo en círculo, como un círculo virtuoso, el no mentirnos. Y el no mentirnos también es parte del proceso, descubrir en qué me miento, descubrir qué es lo que no me atrevo a aceptar, descubrir qué es lo que me cuesta trabajo nombrar o señalar en mí mismo, sin perdernos, sin extraviarnos en el camino, sin que sea un laberinto el conocernos. Sí, nos vamos a conocer, sí, vamos a buscar el detalle, el fondo, los resquicios, las superficies llenas de polvo, así como imagínate en un closet o en un sótano, espacios donde se ha acumulado el polvo porque nadie lo ha tocado, nadie lo ha movido, pero nos vamos a mantener en contacto con nosotros mismos. Es como hacer espeleología o hacer alpinismo o hacer cualquiera de estas aventuras en donde tienes una línea amarrada, de tal forma que sí, puedes sentir que vas a lo profundo, pero siempre tienes la seguridad de poder dar media vuelta y regresar. Vamos a conocernos sin mentiras, sin escondernos de nosotros mismos, pero sin extraviarnos en el camino. Extraviarnos en el camino puede ser eh, no nada más peligroso, sino doloroso. Eh, Podemos pasar hambre en esta analogía de perdernos en una cueva o en una montaña, podemos pasar hambre, podemos pasar sed, podemos estar lastimados y no tener ayuda alrededor. Entonces vamos a conocernos evitándonos el dolor. Ya como lo hemos venido platicando, creo que
decir que en la alquimia no hay dolor, ya no me la creerían. Ya hemos comentado en algunos momentos y en algunos espacios que la alquimia requiere cierto choque, fricción, salir raspados, salir torcidos, enderezarnos, tener moretones, no sé, rasparnos y picarnos los ojos. Pero que ese sea el proceso de la obra, ese sea el trabajo de mejorarnos, no el de conocernos. El de conocernos intentamos que sea más un descubrimiento, que puede no ser feliz, que puede no ser de sorpresa como de regalo, pero que tampoco sea de horror y de pavor y mucho menos de enojo y de rechazo, que sería otra naturaleza del dolor, sino que sea como el estudio, como el conocimiento, el ir entendiendo, el ir comprendiendo, el ir vislumbrando, el ir echando luz a las cosas, sin que estas nos duelan, como quitarnos una costra, por ejemplo, ¿no? Eh, si nos vamos a quitar costras, que sea en el horno, que sea con las sustancias, que sea con el trabajo, que no sea para conocernos. Ya que nos conocimos, ya que dijimos, sí, sí tengo verdaderamente una costra que cubre a lo mejor la mitad de mi panza porque no quiero ver el ombligo o porque recuerdo alguien que me abandonó o que me engañó y tengo ahí una herida, descubro la costra y el descubrirla no es lo que duele. Entonces me conozco. Va a doler quitárnosla o va a doler abrir de nuevo la herida para terminar con la infección, pero no es el conocernos lo que duele. Tal vez no queda muy claro a veces la diferencia, pero que baste con que eh, el dolor no provenga de lo que veo, sino que el dolor provenga de lo que sano. Y con eso creo que podemos tener mucho más claro cuando estoy doliéndome por descubrirme y cuando estoy doliéndome por sanarme, curarme o crecer. Porque en realidad somos un vehículo que está en movimiento. Eh, en algunas otras ideas y partes de esta filosofía hemos hablado que en realidad no soy mi cuerpo, aunque puedo decir que mi cuerpo soy yo, no soy esa, la última definición de mí. En realidad, mi cuerpo es un vehículo, un conjunto de objetos a través de los cuales me manifiesto. En mi vehículo también son mis emociones. Hay un vehículo en las emociones en donde yo me muevo, es decir, yo soy el que produce las emociones y las emociones son las que me llevan a que los otros me vean o son las que me llevan a llorar en el espejo o son las que me llevan a cambiar mi cuerpo para hacerme llorar o para hacerme reír o para hacerme gozar o para hacerme querer a otro. Tampoco soy mis ideas, mi pensamiento, mi hablar, mi lingüística, también es un vehículo. Es decir, es un carrito en el que me muevo de una idea a la otra. Es como un tren que me permite recorrer desde el kinder y aprender a caminar hasta ahorita estar haciendo un deporte o estar escribiendo una tesina o estar cursando la escuela o terminando un trabajo importante para ganar dinero. Mi conocimiento, mi saber es un vehículo, es el espacio en el que transito. Y como un vehículo, todos estos son vehículos, de hecho, podríamos hablar de otros vehículos, el instinto, la salud, el sexo es un vehículo, la espiritualidad es un vehículo también. A través de esta noción de saber que yo en realidad soy el pasajero en un vehículo, también puedo aceptar de alguna manera la siguiente idea. Puedo conocer el destino si comprendo el rumbo. No quiere decir que yo ya esté seguro a qué destino voy a llegar, sino que comprendiendo
en dónde me encuentro y de dónde a dónde me estoy moviendo, puedo especular o puedo intuir a dónde terminaré si sigo en el mismo sentido. Eh, Esto podemos imaginarlo en, no sé, en andar en un coche y andar en una avenida grande y de pronto la avenida grande empieza a dejar de tener semáforos, se empieza a hacer más rápida y entonces me pongo a pensar, bueno, ya me estoy saliendo de la ciudad, sí, ¿hacia dónde me estoy moviendo? A lo mejor me estoy moviendo hacia el sur. Bien, si comprendo que el entorno que me rodea cambió, se hizo menos poblado, comprendo que me estoy moviendo hacia el sur, comprendo que voy en una vía rápida, entonces puedo conocer que voy camino a Cuernavaca, o voy camino a Acapulco, o voy camino a Tasco, o voy camino hacia el sur. No es que el conocer mi rumbo determine mi destino, sino que conozco las posibilidades de mi destino. Puedo saber más o menos hacia dónde voy, pero necesito comprender cada uno de los pasos que voy dando. Si cuando nos perdemos en una colonia, en un pueblito, que llegamos de visita a algún lugar y caminamos y nos sentimos perdidos, si ponemos atención a qué sucede mientras nos movemos, es más fácil saber cuál es nuestro destino. Y eso es lo que sucede con los vehículos. Vamos a estudiar cómo se está moviendo cada uno de mis vehículos, si es que se mueven juntos o se mueven en, en contraste unos con otros, para entonces poder intuir cuál va a ser mi destino, en qué voy a terminar. Eso también me abre una posibilidad, el que si yo comprendo el rumbo, puedo manejar el rumbo, puedo cambiar el rumbo. Si voy hacia el sur y en realidad no quiero ir hacia el sur, simplemente busco en donde hay un retorno, en donde hay una vuelta y me muevo hacia el norte para regresar a la ciudad o para irme a Pachuca o irme a Querétaro o para regresar a la casa. Tengo entonces esa información, me es útil para tener la posibilidad de determinar mi destino. El destino sería entonces a dónde voy a llegar si no hago ningún cambio en el intermedio. Bien, todavía estamos construyendo cosas, al menos cosas de esta sesión. Y una de las principales a construir para poner en práctica la alquimia, para llevarlo ya a un endo, a estar haciendo, a una tarea pragmática, es eh, asumir como parte del trabajo el silencio. El silencio es un pilar básico para hacer nuestro trabajo. Si nos mantenemos haciendo ruido, entonces nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos y oímos el ruido que hacemos. Queremos aprender a integrarnos en el silencio. Y el silencio no nada más es al silencio auditivo, sino al silencio en todas las naturalezas del silencio. En el silencio está la quietud, en el silencio está la ausencia de juicio, en el silencio está las aguas calmas en las emociones, en el silencio están las ideas sin fanatismos, pero claras. Todo esto es silencio, podemos llamarle silencio filosófico, aunque eso no lo vas a encontrar en literatura, creo. ¿A qué me refiero con este silencio? Es a escucharme a mí mismo con atención. Dejar de hacer ruido para escuchar cómo sueno yo. Si en algún momento tú hablas con una persona y estás hablando de algo importante, a lo mejor le estás diciendo a la pareja, le estás diciendo lo que no te gusta de la pareja, o le estás diciendo a tu mamá el que el año pasado no le festejaste el Día de las Madres, o le estás diciendo a un hijo lo importante que es el poderlo mirar a los ojos. Si en ese momento importante tú dices algo, puedes hacer el ejercicio de guardar silencio 2, 3, 5 segundos después de haberlo dicho
y recordarte oír cómo sonabas cuando lo decías. Observar cómo suenas. Y entonces te escuchas a ti. Esa sería como la autoescucha en 1.0. Aprender a escucharme guardando silencio después de haber hablado. Luego vas a ir recortando ese tiempo. Y en lugar de tardar 4 segundos en escuchar cómo hablaste, vas a escucharte de inmediato hasta que con la práctica empiezas a escucharte mientras hablas. Para eso tienes que quitar ruido. Si tú estás hablando y a la vez de que estás hablando, estás pensando si estás utilizando las palabras correctas o no, si la otra persona te está poniendo atención, si estás siendo bueno o malo, si estás gritando o no estás gritando, si estás pensando mientras hablas, entonces vas a tener pocos recursos para hablar, pensar en lo que hablas y todavía escucharte. Hay momentos en donde tienes que pensar en lo que estás hablando. A lo mejor estás discutiendo, a lo mejor estás presentando frente a un público y no quieres en ese momento dedicar energía a escucharte, sino que quieres ser eficiente o quieres hacer una presentación de ventas maravillosa o estás con un cliente para conseguir un nuevo proyecto. Bien, entonces si hablas y estás pensando en la reacción del otro, en su lenguaje corporal, en la situación alrededor, en tu pantalla, tu presentación, o en tus escritos y tu currículum. Ok, no estoy diciendo que no debas hacerlo. A lo que me estoy refiriendo con el silencio es cuando quieres trabajar contigo, guarda silencio. Si quiero trabajar conmigo, entonces me dejo llevar por mí. Esa es otra manera de observarme. Guardar silencio de tomar decisiones. No voy a tomar decisiones. Voy a dejar que las cosas fluyan. Y entonces a lo mejor te sientas a un lado de un extraño en el metro o esperando el metrobús o en el dentista o qué sé yo. Te sientas junto a un extraño y en lugar de analizar, ¿qué hago? ¿Le doy los buenos días? ¿Hablo del clima? ¿Le hablo del transporte o de política? ¿De qué hablo? Dejas de observarte, dejas de limitarte, dejas de controlarte y te sueltas. Y te observas qué tienes ganas de hacer. Te dejas llevar. Y a lo mejor le vas a decir algo como, hoy me costó trabajo peinarme. Y si lo piensas, dices, ¿qué estupidez es esa para decirle a un extraño? Bien, te dejas llevar. Quizá no se lo dices, quizá no le dices, me costó trabajo peinarme hoy, pero te dejas llevar en el pensamiento y entonces te descubres con el impulso de, le iba a decir a un extraño que hoy no me supe peinar. Y ese es el elemento que vas a observar para conocerte. Si se lo dices o no se lo dices, es segundo plano. Puedes conocerte de manera diferente si se lo dices o puedes conocerte de manera distinta si tienes el impulso y no lo dices. Lo importante es que te dejes llevar por ti mismo, que observes qué harías si no te estuvieras controlando, qué harías si no te estuvieras reprimiendo, porque ese control y esa represión son muchas veces, no digo que siempre, muchas veces resultado de las expectativas. Resultado de yo tengo que tener una plática inteligente. Yo tengo que decir algo interesante. Yo tengo que ser amable. Lo que esperan es que yo sea buena persona. O lo que esperan es que yo sea mala persona para que así me tengan miedo y no me hagan daño. Todas esas son expectativas. Entonces, respeta tus expectativas, cumple con tus expectativas cuando las necesites, cuando te hagan falta o vengan al caso. Pero si tú quieres en un momento conocerte un poco más, entonces podría ser que en ese momento sueltes las expectativas y digas, no estoy para cumplir el capricho de nadie, ni mío, porque las expectativas no son nada más las de afuera, son las tuyas, de hecho son las más importantes a veces. Es lo que estás esperando de ti y ese esperar de ti te calla, te ensordece, más bien, no te calla, te ensordece.
cumplir con tu propia expectativa, hace que tú dejes de mirarte, dejes de conocerte. Y entonces el que se presenta frente a ti como tú, o sea, el tú que se presenta frente a ti, es resultado de las expectativas, no resultado del que está detrás de esas expectativas. Es lo que se espera que seas y no el que está esperando. Entonces, guardar silencio también es guardar silencio de esa vocecita adentro que me dice lo que yo tendría que estar logrando. Si voy caminando por la calle y de pronto me tropiezo, el trastabillar, pues no digo que caigamos al piso, el trastabillar a veces nos hace pensar oh, qué estúpido, ah, ¿por qué no, por qué me pasa esto? Ah, ya estoy viejo, ay, estoy mal, ay. Y ese reclamo es expectativa. No debería haberme sucedido eso a mí. Y es expectativa. Y lo que estoy proponiendo es que sueltes esa expectativa y observes el por qué me tropecé. ¿Qué es lo que me pasó que me tropezara? ¿O por qué me estoy tropezando tanto? Porque a veces nos viene hasta de un enojo. Se me olvidan las cosas, maldita sea, volví a dejar las llaves del carro adentro, volví a olvidar lo que fui a traer de la cocina, maldita sea, fui al súper y no me traje lo que me tenía que traer. Y ese enojo es expectativa. Soltar la expectativa. Simplemente decir, ¿qué fue lo que sucedió que se me olvidó? Ah, se me olvida lo que voy a recoger de la cocina, lo que voy a traer de la cocina, porque me levanto y voy pensando en otra cosa. O porque me distraigo, o porque me gusta tanto mi cocina que llego y me pongo a cocinar. No lo sé, pero lo vas a descubrir en el momento en que sueltes el regaño de no eres lo que yo esperaba que fueras, que te lo dices a ti mismo. Y ya en psicología o en terapia o en otro lado verás de quién es esa voz, si es del papá regañón o si es de la mamá sobreprotectora o si es del primer novio que te terminó, no sé. Eso no viene al caso ahorita. Ese es el trabajo de otro lado. Ahorita, la idea es mirar cómo transcurre tu vida en modo circunstancial. Observar, no en modo comando piloto, sino es una circunstancia. Así está sucediendo. Lo describes, lo observas, lo admiras, lo registras, lo dejas ser. Lo que queremos en el ámbito de la alquimia es bajar la guardia, dejar de estarnos controlando, dejar de estar como en la escolta de la escuela, derechito y marchando y fijándonos en las órdenes y el tamaño de los pasos y dónde están mis compañeros y dónde está el asta bandera. No, dejarte suelto. Mientras no aprendas a soltarte, entonces tu primer trabajo alquímico va a ser encontrar por qué no te sueltas. Y eso te puede llevar mucho tiempo y quizá te distrae. La verdad es que ese trabajo puede no ser el importante. Claro, si después de estas sesiones y después de practicarlo, descubres que te es imposible soltar el control, el juicio, el prejuicio y las expectativas, ok, sí. Entonces vas a tomar tu control, tu juicio y tus expectativas en un crisol, a meterlo al horno y a ver en qué se convierte y a ver si no explota. Sí, lo vas a trabajar. Pero la verdad, o lo más común, es que ese control, esa represión, esas expectativas son resultado del día a día en la sociedad cotidiana. No es común o no tenemos por qué darlo por un hecho, que sea un asunto a trabajar para tu desarrollo de conciencia y para la nutrición de tu alma. Entonces, tratemos primero de resolverlo de manera suave, de manera fácil, tratando primero de escucharnos. Ya si descubres que es un asunto importante, lo trabajarás en un nivel distinto. Pero de entrada, tratemos de descartarlo como si fuera lo más importante a trabajar. Porque lo que nosotros queremos
en el trabajo de la alquimia, es decir, si queremos enfrentarnos a la obra de ser alquimistas de nuestra propia vida, es que lo peor de nosotros salga. No es el control quien nos lleva a la madurez. No maduramos controlando, maduramos descuidándonos. Porque es entonces que descubrimos nuestros puntos débiles. Porque es entonces que descubrimos hacia dónde fluimos como líquido. Porque es entonces que descubrimos cuál es nuestro peso. Si fuéramos piedras, ¿a dónde caeríamos? No es el control lo que nos hace crecer, sino el automático. Y a lo mejor en otros aspectos, en otros contextos de desarrollo de conciencia, te van a decir, vamos a trabajar para eliminar el piloto automático y que tu vida no transcurra en automático. En parte puedo estar de acuerdo. Si el automático te dejas sordo, entonces sí, elimina el automático. Pero si el automático puede suceder mientras tú observas lo que sucede, entonces aprovecha el automático. Porque ese automático te va a decir cuál es tu tendencia instintiva, cuál es tu fluir natural. Y eso está más cerca de ser quien eres que el que controlas y el que se aprieta la corbata y el que se para derechita para presumir los tacones. No. Eres más tú cuando llegas a tu casa, te quites el brasier, avientas los zapatos y te pones la pijama. Esa eres más tú que la que está en la escuela o en la oficina o en el trabajo o en el transporte o manejando. Lo que queremos es descuidarnos para que entonces salga tu peor parte. Que estés en una red social y alguien ponga una broma y te den ganas de decir, esa es una estupidez. Pero no se lo pones, le dices, ay, qué bueno, amiga, ay, qué bueno, amigo. Bien, lo que quiero es observarme pensando en decirle al otro, esa es una estupidez. Porque no queremos vernos como nos ven los demás, sino lo que queremos es observarnos como verdaderamente somos. Y eso va a suceder cuando nos descuidamos. Y es allí donde vamos a crecer desde la alquimia. Yo no sé si en otros aspectos se crece con esto. Ese es un trabajo aparte de otras filosofías o de otras escuelas. Aquí lo que queremos es que salga lo peor. Porque es lo peor, es lo malo, lo que vamos, es lo oscuro, es lo vulnerable. Eso es lo que vamos a cocinar en el Atanor con nuestras sustancias y con nuestras herramientas. Hasta aquí. ¿Llevamos alguna, hay alguna duda, algo que comentar? Bien. De la alquimia, de las primeras pláticas de alquimia y de la alquimia tradicional, desde eh, que se tiene historia de ella, estas tres sustancias son las primeras. Le llaman también los elementos del neófito. Neófito es la planta nueva, neófitos. Es como el novato, digamos. ¿Sí? Y son los tres elementos con los que vamos a trabajar cuando iniciamos el camino. El azufre, la sal y el mercurio. Y tal vez recuerdes que en alguna de las sesiones te pedía que observaras el símbolo, que le dieras algún sentido, le dieras alguna imagen, te dejaras descubrir qué te hace pensar el símbolo. ¿Qué te hace pensar el primero, el del azufre, un triángulo con una cruz abajo? ¿A qué se parece o qué te inspira? ¿Qué te hace pensar el mercurio, un círculo con un semicírculo arriba y otra cruz debajo también?
y que te hace pensar la sal, un círculo partido a la mitad, como una esfera, como una media naranja, como un qué. Ese como qué es un ejercicio que me gustaría invitarte a hacer y que no nada más lo hagas ahorita, sino que cada vez que lo veas, veas qué te dice. ¿Por qué son importantes los símbolos? Los símbolos son importantes, primero, porque contienen más de lo que aparentan. El símbolo está siendo cargado con significados y está siendo cargado con fuerzas. Y los símbolos, cuando son símbolos trascendentes, cuando van más allá de que tú lo hayas dibujado o que sea nada más tuyo, entonces contienen la fuerza no nada más que tú les das, sino puedes conectarte con la fuerza y los significados que otros antes que tú le han dado. Entonces, estos tres símbolos son muy importantes de trabajar. Si se puede, los puedes dibujar en tu cuarto. Si en tu cuarto no aplica porque vives con alguien o no quieres que alguien vea que estás haciendo allí brujería o piensen que sacrificas gallinas negras, entonces puedes dibujarlo en un cuaderno, puedes poner una tarjetita en tu cartera, úsalos para mantenerlos cerca. Si te gusta dibujar, por ejemplo, puedes dibujarlo al centro de una hoja en blanco y entonces hacer dibujos alrededor. O puedes dibujarlo en el aire, imaginarte que flota, y entonces cantar, o mientras haces música, o mientras actúas. O sea, conectarlo con el arte y con las expresiones emocionales es bueno con los símbolos. Son estos tres símbolos entonces los primeros que vamos a trabajar en la alquimia. Vamos a recordar qué es lo que en básico contienen estos tres símbolos. El azufre, la sal y el mercurio. Y el azufre contiene el estudio, la sal contiene la paciencia y el mercurio contiene el conocimiento. Significa azufre, estudio, mercurio, conocimiento, sal, paciencia. Pero no nada más es la pura palabra estudio y la pura palabra paciencia y la pura palabra conocimiento. Digamos que no nada más es como lo definirías en Wikipedia, sino es un concepto amplio, es llevarlo más allá. Y de hecho no son nada más las palabras que están allí, esas palabras las puse yo personalmente, pues no es algo que esté escrito en la literatura o que un maestro haya dictado. Simplemente son ideas concordantes o satélite de cada uno de los elementos. El estudio es activo, es iniciativa, es trabajo, es acción, eh, es la voluntad, la decisión, es primordialmente impulso y todas las naturalezas del impulso. Y por lo tanto es el avance, pero también es el impulso agresivo, también es la violencia, también es el grito, también es el tengo hambre y busco qué comer, también es el arrebatar lo que me están quitando o el arrebatar si tengo mucha sed y estoy desesperado. También es el sobrevivir, el impulso para sobrevivir, es el motor que nos hace marcar nuestro espacio, poner límites, decirle al otro basta. El azufre es responder a mis necesidades. Necesito esto, entonces lo busco. El azufre es lo que nos hace brincar cuando estamos debajo del agua. Ese impulso de romper la superficie y absorber, eso es azufre. El azufre es explosivo. De hecho, en la química, el azufre es un elemento importante en la pólvora. Es el principal elemento de la pólvora. Y en esa analogía, entonces, está asociado con el fuego, con el quemar, con el transformar, con el cambiar las cosas, con el final, de ponerle final a las etapas o a las eras. Ese sería el estudio. Y pensemos en el elemento como algo que va y viene, como una correspondencia. Cuando yo mentalizo o me concentro en el azufre, me es más fácil llegar a la acción, a la voluntad, al impulso, al avance. Pero también, si yo estoy ejecutando avance, estoy ejecutando
reclamos, estoy luchando, en ese momento estoy produciendo azufre alquímico. No estoy produciendo azufre en mi sangre y químicamente y un médico no lo va a encontrar. No, pero en el proceso alquímico estoy fabricando azufre. Cuando tomo la decisión, cuando soy disciplinado, estoy fabricando azufre para mi proceso alquímico. Es el ingrediente activo. El ingrediente pasivo está del otro lado, es el mercurio. El mercurio es el conocimiento. Y es fácil de pronto decir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre estudio y conocimiento? Pues, o sea, voy a la escuela para adquirir conocimiento, ¿no? Y adquiero conocimiento estudiando. Y allí, en esa aparente obviedad, está la respuesta. Estudiando, en el ando-endo, en la acción de estudiar, obtienes conocimiento. Tú no haces el conocimiento en la escuela. Tú lo que haces es estudiar. Y entonces, del estudio, tú obtienes en ti el conocimiento. Es el resultado de. El conocimiento es la comprensión, el alcanzar a ver cómo funcionan las cosas, la conciencia con S y con SC, el darme cuenta, el tomar en cuenta, el observar, el conocer, conocimiento, conocer, el poderme anticipar a las cosas, el poder recordar qué está detrás de la puerta, el poder ver una portada de un cuaderno y recordar qué está en él o qué parte, qué proporción de las hojas están ocupadas. El saber que si estoy sacando el coche de reversa, tengo que girar el volante en el sentido contrario a donde quiero que se mueva. Eso es conocimiento. El entender cómo funcionan las cosas. Cuando entiendo cómo funciona un motor, entonces tengo un conocimiento acerca de él y ya sé que si piso mucho el acelerador, gasto mucha gasolina. Eso es conocimiento. Y ese conocimiento puede haber sido resultado del estudio, de haber dicho, a ver, voy a manejar como cafre toda la semana y aceleras y aceleras y aceleras y al final de la semana decir, pues me gasté 600 pesos de gasolina. A ver, esta siguiente semana voy a estudiar cómo gasto gasolina si estoy nada más pisándole suavecito y lo mínimo y que no haga ruido el motor. No gasté 600, gasté 300 pesos de gasolina. Y entonces se convierte en conocimiento. El gasto de gasolina es proporcional a el ruido que hace el motor y cuánto piso el acelerador. Eso es conocimiento. Tener la visión de hoy tengo dinero, hoy me puedo gastar gasolina. No voy a tener dinero el mes que entra, entonces voy a cuidar la gasolina. Estás moviéndote en el tiempo. Ya estás respondiendo a lo que sabes. Entonces el mercurio puede convertirse en sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de crear nuevo conocimiento. Como a partir de lo que conozco, volver a generar nuevo conocimiento distinto. Pero en el mercurio también está el control. Ese control es resultado de saber o intuir o sospechar qué es lo que va a suceder o qué es lo que podría suceder. Es el mercurio el que hace que una mamá le diga a su hija, te quiero aquí a la 1 de la mañana. Porque si no te pongo una hora, vas a llegar a las 6 de la mañana bien borracha. Y no, te quiero aquí a la 1 de la mañana. Es el conocimiento de un adolescente necesita tener los límites lo más claros posibles, no nada más para que los cumpla y se cuide, sino para que aprenda a tener límites. O sea, no nada más le estoy enseñando a cuidarse en las noches de fiesta, sino también le estoy enseñando que en el mundo social hay límites y hay que cumplir reglas. Y ese es conocimiento. Y eso es conocimiento convertido en control. No quiero no sé, a la señorita de la panadería, no quiero que me aviente el pan de dulce en la bolsa. Hágalo con cuidado. O sea, ponga la bolsa de ladito y póngame a cada uno. ¿Por qué? Porque tú ya viste que si lo avientan se rompe y ya no te gusta o se ve feo y ¿por qué tiene que hacerlo de esa manera? Y entonces tienes el conocimiento de, si no le digo, puede no hacerlo como yo quiero. Y entonces controlas a la señorita de la panadería
y le dices, cuidado con mi pan, quiero que llegue completo. No lo está haciendo, te anticipas. Entonces, del conocimiento está también la enseñanza. El como yo tengo el conocimiento, puedo encontrar la manera de transmitirlo. Puedo transmitir lo que conozco. Si te volteas al otro lado, te das cuenta que no puedes transmitir el estudio. No le puedes transmitir al otro lo que estudias. Si vas a transmitir, si vas a enseñar, tienes que estudiar, convertirlo en conocimiento y el conocimiento entonces transmitirlo. Y a lo mejor lo transmites en el proceso de estudio del otro. El otro tiene que estudiarte a ti para conocer lo que tú conoces. Pero ese es trabajo del otro. Y en la alquimia siempre trabajamos en primera persona. Eso no nos importa. Lo que nos importa es si yo soy capaz de enseñar. Es decir, si tengo la capacidad de convertir mi conocimiento en algo que el otro pueda digerir, pueda recibir, masticar, asimilar, desestructurar y entonces desechar lo que no le sirva y quedarse con lo que le sirve. La enseñanza es tal cual una analogía directa con la nutrición. El mercurio es nutrición. Y como estos no son conceptos de química, sino estos son conceptos de alquimia, entonces el mercurio también es la nutrición de darle de mamar a un bebé. También es la nutrición de abrazar a un pequeñín porque está triste. También es la nutrición de tomarle la mano a tu papá porque ya se siente un anciano. Eso es nutrición. Le estás dando algo que tú ya procesaste para que él lo pueda asimilar y se nutra, se haga más grande, se haga más fuerte, se haga más sano. Y cuando conciliamos el estudio con el conocimiento, entonces resulta un elemento de una naturaleza diferente, pero como resultado de los dos, contiene parte de los dos. La paciencia. La sal representa a la paciencia, que no es la paciencia de, ok, sí, me espero aquí a que termines de ver eso y entonces ya nos vamos. No, no, nada más es esa paciencia. También es la tolerancia. El no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no tengo derecho a decirte que no lo hagas. Y eso es tolerar. No estoy de acuerdo, yo no lo haría igual, pero tienes derecho a hacerlo. Y yo no te voy a acompañar. O sea, tú quieres ir a la manifestación del Día de la Mujer o a la manifestación del sindicato. Tú quieres ir allí a gritar y a arriesgarte y demás. Ok, yo estoy de acuerdo en que tienes derecho de hacerlo, pero yo no voy a ir contigo. Y lo tolero. No quiere decir que ya no quiera estar contigo, que ya no quiera que seas mi hermana o mi hermano o mi pareja, porque tú haces eso. No, te acepto como eres, pero yo no lo comparto. Eso también es paciencia. Eso también es sal. El contener al otro también es paciencia. No para nutrirlo, sino simplemente para que no se derrame. Esa contención que es el estereotipo de la mamá cuidando al hijo porque la noviecita no lo aceptó, se le declaró y lo mandó a volar. Y la mamá va y lo abraza y tranquilo, mi hijo, mira, sí, otras muchachas van a valorarte. Esa es contención, esa es paciencia. Si te explico, como mamá te explico lo que sucede ante el rechazo y demás, a lo mejor te estoy nutriendo. Pero si nada más te abrazo para que no llores solo, te estoy conteniendo. Y es paciencia, porque la paciencia en ese sentido es posponerme, ponerme Oye, para Chel, después. Sí, dime, Rebe. repetir esa frase que dijiste de no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no tengo derecho a decirte que cómo hacerlo. ¿Cómo lo dijiste? Ah, creo que lo que dije, ya lo veremos en el video después, pero que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no tengo derecho a pedirte que no lo hagas. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Que es entonces el dejar al otro ser. Y
posponerme yo. En este momento no soy importante yo. En este momento tú quieres manifestarte, manifestarte no nada más en la manifestación, sino manifestarte diciendo algo, manifestarte bailando en la fiesta o manifestarte contando un chiste pelado en la reunión familiar. ¿Tú quieres hacer eso? Adelante. Yo, si soporto mi necesidad de controlarte, entonces estoy fabricando sal. Me estoy posponiendo. Después, ya a lo mejor te voy a decir, oye, no cuentes chistes colorados frente a la tía Eduviges porque ella se ofende. Ok, allí entonces estoy usando el tiempo para decir, hoy no, en este momento no, te lo diré después. Voy a opinar después. Y a lo mejor después sí te controlo. A lo mejor después sí te reprimo. Y eso podría suceder si estoy en el súper y una señora avienta a mi hijo, lo empuja y mi hijo le tira una patada. En ese momento no voy a reprimir a mi hijo. Se está defendiendo. Y más bien lo voy a defender de la otra señora que lo aventó. En ese momento me pospongo. Ok, me rindo a tú, tomaste la decisión de patearla porque te sentiste agredido, perfecto. Y después, al otro día, entonces sí ya le digo, oye, no quiero que vuelvas a meterte a lo físico con alguien que te agrede en la calle. Porque si la señora no te hubiera respetado, te suelta un trancazo y te lastima. Y entonces ya lo controlas, y entonces ya lo reprimes, y entonces ya lo gobiernas. Pero de primera instancia lo dejaste, fabricaste sal. Te rindes ante lo que no puedes gobernarla, ante lo que te supera, sería la rendición. Es decir, ¿hace calor? Sí, hace calor. Ya abrí la ventana y sigue haciendo calor. Bien, pues me aguanto el calor. Pues me dejo en el calor. Es primavera. Qué bueno que haya calor. Ojalá que llueva. Punto. Eso es rendirme. Darme cuenta que yo soy demasiado pequeño para decidir si el mundo se calienta o no se calienta. La nobleza también es paciencia. El saber, la nobleza es un poco como el rendirme ante la estructura en la que participo. Soy noble cuando me pospongo como necesidad y atiendo a la necesidad de los que me rodean. La nobleza es como ser bueno y, y esa bondad nace de el no pisarte, no invadirte, dejarme detrás del escenario. Y finalmente, en la sal también está la latencia, el ser un elemento latente, estar esperando. Ser latente es como una semilla. Las semillas que tú le quitaste a tu naranja y dejaste en una servilleta en la cocina están latentes, porque tienen una potencialidad que no desarrollan mientras no están en el lugar adecuado. Y en el momento en que las sacas de la servilletita, las metes en un frasco con humedad o las metes a la tierra, entonces ellas se expresan, se manifiestan, se rompen y germinan. Entonces, cuando tú te quedas latente, estás fabricando sal. Y quedarte latente es estar en una junta de trabajo, alguien da una mala idea y decir, no tengo por qué señalarle que la idea es mala. Me voy a esperar a que me den la palabra. Y pides la palabra. Y después de 2 o 3 personas que dijeron, sí, está maravilloso, que no sé qué, entonces ya, cuando es tu momento, entonces dices, oigan, yo creo que esa idea no es muy buena porque tiene esto, ta, 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 y entonces ya te expresas. Te quedaste en latencia. No le dijiste de inmediato, eso es una tontería. Eso sería no fabricar sal. Bien, entonces, estas 3 columnas nos están hablando de cómo fabricar estos elementos para mostrarlos, para, para tenerlos a la mano en mi trabajo alquímico. Con estos 3 elementos me observo, me conozco, me descubro. Porque entonces cuando estoy atento a ellos, veo que controlo de más. Me descubro controlando, pero me descubrí controlando y me descubrí que eso es Mercurio.
Y si te das cuenta, como en los principios universales, el mercurio tiene contradicciones. El control y la conciencia podrían ser contradictorios, podrían ser opuestos, o el control y la enseñanza y la nutrición. Bien, y entonces cuando descubres el control, descubres con qué lo podrías compensar. No quiero controlar, más bien lo que quiero es enseñar. Y entonces te mueves a otro lado, descubres más aspectos de ti, hasta que rompiendo cada uno de estas envolturas, descubres una verdadera sombra que duela, que apeste, que te denigre, que te avergüence, y entonces sí, ese es el elemento que vamos a meter al horno a trabajar, al que vamos a invertirle esfuerzo, tiempo, años quizá. Pero las cosas que podemos cambiar rápido, las cambiamos. La alquimia también puede suceder en episodios cortos. Oye, Chan, Sí, bueno, a pesar de que la sal es el resultado de los otros dos elementos, por lo que entiendo no es como la más importante, ¿o sí? O sea, los tres se deben de utilizar como de manera inteligente, o sea, dependiendo de lo que necesitas o lo que buscas. exacto, sí. Sí, los tres No, son parejos, no tenemos uno más importante que el otro. Por principio de generación, podemos alcanzar a ver que el azufre y el mercurio, al conciliarnos, producen sal, pero los tres van a ser igualmente necesarios y útiles. Y a veces usamos uno por separado y otro por otro lado. ¿Sí? Pero sí, son igualmente importantes los tres. ok, También gracias. otra cosa curiosa que se cumple allí es que el azufre es un elemento químico, el mercurio es un elemento químico y la sal es un compuesto. Es el resultado de dos elementos químicos. También allí la analogía sigue funcionando en la química. Bien, una referencia para la obra, eh, ya como en la alquimia, es asociar estos tres elementos con los elementos primigenios de la naturaleza. El azufre como tierra y fuego, el mercurio como agua y aire, y la sal como el quinto elemento, tierra, fuego, agua, aire y quinta esencia, que sería el resultado de los otros. El azufre como tierra es visible, es sólida y se refiere en nosotros al cuerpo, a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tierra. El fuego es oculto, sutil y se refiere a la intención. Aquí algo que puede llamarte la atención y que me adelanto es que el fuego sea oculto y podrías decir, no, el fuego es visible. Sí, pero el fuego no se refiere nada más a la llama del fuego, sino a la generación de calor. Y ese alquímicamente es invisible. Además de que es un proceso que no alcanzamos a ver. Nosotros no vemos físicamente cómo es que se genera el fuego. Entonces, nada más para resolver la chispita que podría salir del oculto, ¿por qué el fuego es oculto? Es sutil, es decir, no tiene un cuerpo y se refiere a nuestra intención, a lo que quisiéramos lograr, al para qué inmediato de nuestra vida. Me bajo al mercurio, el mercurio es agua visible, es líquida, es decir, su estado es líquido, por lo tanto fluye y se mueve y toma la forma de lo que lo contiene, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo líquido, y en nosotros se manifiesta como la emoción. Y finalmente el aire, que es oculto, igual podríamos decir, el aire a veces se ve cuando se mueve rápido, cuando está caliente, etcétera, pero filosóficamente es un elemento oculto. Se refiere al gas, es decir, no tiene cuerpo, no puede ser contenido, no tiene forma, y se refiere al pensamiento en nosotros. Hay una referencia, una analogía simple entre los elementos de la naturaleza y los elementos de la alquimia. El azufre es un polvo
amarillo y comentábamos hace rato, está asociado con la fabricación de la pólvora. De hecho, es explosivo, genera fuego, está asociado con el calor. El mercurio es de los pocos metales líquidos que existen en nuestro rango de temperatura vital, y se asocia con el aire en la química porque el mercurio, cuando se calienta, despide gases altamente venenosos. ¿Recuerdas que comentábamos la vez pasada que en tu crisol, cuando lo tapas, que lo sellas con cera, que se convierte en la caja de Hermes, lo sellas herméticamente? Es importante saber que hay procesos que al abrirlos tienes que estar preparado para que no te intoxiques y no te envenenes. eh, eh, este, eh, Esta referencia al veneno y a la intoxicación, etcétera, viene de los gases que se desprenden del mercurio cuando se calienta. Esto fuera de la química y del laboratorio puede suceder cuando, creo que lo comenté la vez pasada, pero no sobra comentarlo ahorita, cuando tú metes en el crisol el secreto de familia y lo sellas y lo trabajas en ti, y entonces en un trabajo de visualización descubres que a lo mejor fuiste adoptado, por no decir el estereotipo de haber sido abusado, fuiste adoptado, y, y entonces vas y lo confrontas con la abuela, y a la abuela le da un paro cardíaco porque no quería que te enteraras, ¿no? Ese paro cardíaco es a lo que se refiere el gas venenoso de abrir el crisol. O sea, si lo abres y no controlas tu reacción, entonces puedes descomponer más cosas o puedes correr riesgos que no son necesarios. Por eso es que si lo vas a abrir y vas a estar atento a no envenenarte con lo que descubras de la caja. Bien, son entonces las referencias a los cuatro elementos básicos. De hecho, son los cuatro elementos básicos de la magia que vamos a conectar en la instrucción siguiente. Y el quinto elemento es la quinta esencia, el resultado de esos cuatro elementos, sí, pero también una manifestación del universo que no sucede en esos cuatro elementos. Cuando el universo se manifiesta no en tierra, ni en fuego, ni en agua, ni en aire, se manifiesta en quinta esencia o espíritu. O éter, también en algunas otras filosofías o literaturas te lo puedes encontrar como el éter. Y de hecho, éter viene de etéreo, o etéreo más bien viene de éter. Las cosas etéreas, esas que no puedes observarlas, que no puedes medirlas, que no tienen cuerpo, le decimos que es algo etéreo, viene del éter, como el quinto elemento. Entonces, juntemos rápidamente, creo que me estoy atrasando un poquito, voy a acelerar un poquito, pero no importa, ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. Lo único que voy a hacer es tratar de hablar un poco más rápido. Si juntamos entonces los cuatro elementos con los elementos alquímicos, que también se llaman elementos, perdón, porque no tengan un nombre distinto, entonces hagamos esta referencia. El azufre, que se refiere a la tierra y el fuego, se refiere a nuestro cuerpo, a la intención, o sea, a lo que estás buscando conseguir a la parte física de nosotros, tus huesos, tus músculos, tus nervios, tus pestañas, tu cabello, etc. Es en este espacio en donde se encuentra la sexualidad, porque es un ejercicio de tu intención y del fuego y del cuerpo. Es allí en el azufre en donde está la atracción. El ser atraído o el ser atractivo está en el azufre. Cuando tú vas a salir a la calle y dices, pues me voy a poner guapo, me voy a perfumar, me voy a poner bonita y escojo un vestido sexy, allí estás fabricando azufre. Estás buscando ser atractivo o atractiva, estás fabricando azufre. Y eso está bien. Fabricar de estos elementos es una de las misiones que necesitamos hacer para poder trabajar en la alquimia. Bien, en el azufre está la salud estática, es decir, el cómo estoy. Si me duele un músculo, si tengo una fractura, si me duele la rodilla, si me mordí la lengua, es el estado inmediato
o la situación estática, vamos a decirlo así, de mi salud. Ahorita lo vamos a contrapolar con la salud funcional. Y entonces tierra y fuego se refieren a la voluntad, al impulso, al decidir por hacer, por lograr. La necesidad de éxito, el hambre de satisfacción y de ser exitoso y de fama, todo eso es azufre. Del otro lado, el mercurio, que como elementos son el agua y el aire. De inmediato lo asociamos con la emoción, con expresar las emociones y cómo las emociones, cualquiera de las emociones se desborda y sale como lágrimas por los ojos. Es esa misma relación. Aunque está la emoción y el pensamiento juntos, obviamente en una estructura más a detalle, separaríamos emoción y pensamiento de la misma manera que en el azufre separaríamos cuerpo e intención. Pero para el elemento alquímico los mantenemos juntos. Emoción y pensamiento están en el mercurio. Está el apego sano antes de ser independiente y el apego malsano, el apego como disfunción, también están en el mercurio. Cuando dices, ay, es que mi amorcito, no te vayas porque necesito que te quedes aquí o no me cuelgues porque quiero oír tu voz, allí estás fabricando mercurio. El cariño, como resultado de la expresión de la emoción y el pensamiento, el cariño es en este contexto, no de la filosofía, sino mía, como concepto mío, el cariño es una combinación de emoción y pensamiento. El sé que te quiero, el sé que te necesito o el sé que me eres importante. La información, así tan fría como información, como datos, como números, es mercurio. La salud funcional, opuesta a la salud estática, la salud funcional como lo que llamaríamos ahora inteligencia emocional, la salud del estar haciendo, el poder hacer las cosas, el llevar a cabo las tareas. Puede ser que yo de pie o caminando esté perfectamente bien, nada me duela, pero al momento de cargar un objeto, al momento de tratar de correr o de subir escaleras rápido, entonces ya tengo dolores o me mareo o me falta el aire. Esa es salud funcional. Ese está en el mercurio. Es compleja. La sexualidad y la salud son aspectos tan amplios que pues los separamos, los clasificamos de manera un poco arbitraria. Y finalmente, las relaciones no como relaciones primitivas, que serían la sexualidad o el físico de contacto con el otro o la atracción, que sin llegar a ser sexualidad, sino las relaciones como establecer una relación con el otro están en Mercurio. En Mercurio están las ventas, en el Mercurio están la familia, en el Mercurio están los amigos y el grupo de amigos con los que te reúnes o con los que haces tus fiestas virtuales en Zoom. Eso de Mercurio. Entonces, cuando promueves esas cosas, estás fabricando Mercurio. Bien, y finalmente, la mente. En el esquema anterior te decía yo que era la quinta esencia, porque como tierra, aire, agua y fuego, le llaman quinta esencia o le llaman éter. Pero si juntamos la filosofía hermética con la alquimia, porque son cosas distintas, son como hermanitos pero separados, no son gemelos, ni son brazos de una misma persona, entonces ese elemento corresponde a la mente. Recuerda que la mente no es el pensamiento. La mente es la fuerza que está detrás de. Se refiere al éter, se refiere a la espiritualidad, a la conexión con algo superior, se refiere a la humanidad. Si te das cuenta, son conceptos parecidos a los otros dos, pero como, vamos a ponerlo entre comillas grandototas, evolucionados. La espiritualidad sería como la sexualidad evolucionada y la humanidad sería como las relaciones evolucionadas. La religión sería como el pensamiento y la emoción evolucionada. Y finalmente, por eso está allí la evolución, el proceso de adecuarnos y de mejorarnos. Y finalmente, en este elemento está el amor trascendente y el amor trascendental. Estos dos amores, y para los que han estado conmigo en jornada, estos dos amores son más o menos lo mismo en la sal,
pero los separé para aprovechar la noción de la diferencia entre trascendente y trascendental. Trascendente es que de mí va más allá del espacio, el tiempo y la materia. Es decir, yo amo a algo más allá de lo que es, de lo que ocupa, de lo que significa. Y el amor trascendental es el amor que el universo tiene hacia mí porque yo soy parte de él. Entonces, el amor trascendente es que yo descubro que tú y yo somos parte del universo. El amor trascendental es el que el universo me tiene por ser yo parte de él. Y es trascendental porque viene de, es trascendente porque va a, de mí a la mente, al lo mismo. Cuando digo tú y yo somos parte de lo mismo, me estoy refiriendo a la mente, al espíritu, al espacio del alma. Cuando pienso que el alma, el espíritu, el universo, Dios o el que más arriba veas, me tiene a mí considerado como una parte de él, entonces eso es amor trascendental. Y ambos están en la sal. Cuando vibro, cuando me conecto, cuando me llevo a, cuando practico cualquiera de estas cosas, estoy fabricando azufre, sal y mercurio. Los asociamos con los elementos para darles, conexión con la magia y para darles conexión con el inmediato. O sea, lo que quiero hacer al conectar los elementos azufre, sal y mercurio con los elementos tierra, agua, aire y fuego, lo que quiero es traerlos al cotidiano, al todo el tiempo. Estoy temiendo que me voy a atrasar un poquitito, pero sigo apurándome. Bien, tengo toda esta noción, tengo esta visión de mí mismo. Ahora necesito hacer que el proceso de la alquimia suceda no nada más, perdón por la pantalla, no nada más en, en mi cabeza, no nada más en mi idea, sino que suceda en mi mente, que no sea en mi cuerpo, en la tierra, que no sea mi emoción en el agua, ¿me explico? Sino que suceda, que la alquimia me suceda en la quinta esencia, que me suceda en el espacio etéreo, donde no lo pienso, pero sucede. Para eso tenemos varios aspectos, varias nociones de técnicas o aspectos técnicos. Uno, el mantra. El mantra es una, una palabra o una frase, una voz que va a involucrar al cuerpo, porque emito la voz, la intención con lo que emito ese mantra, la emoción que le pongo, que siento al decirlo, y el pensamiento, conectando con el significado que le doy a esa frase. Un mantra es cuando vas a la iglesia católica y dices, ruega por él. Eso es un mantra. Ruega por él es un mantra. Cuando decimos, ruega por nosotros, es un mantra. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, es un mantra. Cuando utilizamos mantras en otros lados, cuando decimos Om, cuando decimos Namaste, todos esos son mantras. Aunque vienen de distintas culturas, el mantra en realidad es una palabra hindú o de Asia, la podemos aplicar en todo aquello en donde la palabra conecte con una intención, una emoción y un pensamiento. Esa conexión está haciendo alquimia en el elemento quinta esencia. Vamos a abrirnos, a conectarnos allí. Lo que queremos es que al hacer el mantra, al practicar el mantra, el laboratorio, el crisol, el azufre, la sal de mercurio, el fuego y las ventanitas y todo eso
no esté nada más aquí en mi cabeza, no esté nada más en el mercurio, sino se mueva al cuerpo, al azufre, y regrese a la sal, a lo etéreo. Y entonces la palabra toma gran importancia. Cuando decimos lo que hacemos, cuando decimos lo que queremos, cuando ahora, bueno, no ahora, ya tiene como 20 años, pero sigue estando como muy vigente, el decretar cosas. Cuando decretamos cosas, estamos usando la palabra. Pero si nada más decretas, voy a ser millonario, tan, tan, no va a suceder nada. Necesita convertirse en un mantra. Es decir, que sea aire que vibre con mi vitalidad, que haga vibrar mi cuerpo, que arrastre humedad de mi aliento. El aliento es el fuego, porque es lo que me mantiene en calor. Es lo que convierte el agua que está en mí en vapor. Y eso es el aliento. Entonces, en esta frase puedes encontrar los 4 elementos. Y es la manera en que vamos a entender la palabra mágica o la palabra en la alquimia. Se utiliza más en la magia que en la alquimia. Pero lo vamos a usar porque necesitamos llevar nuestro laboratorio, en nuestra mesa de trabajo y todos nuestros instrumentos a la quinta esencia. Entonces utilizamos rúbricas, utilizamos frases, utilizamos nombres, le damos significado a lo que suena, le damos un significado más allá de la pura palabra. Otra forma de convertir los 4 elementos en el quinto es el mudra. El mudra es el cuerpo en cierta posición, con cierta intención, cargado de una emoción, con un concepto pensamiento. El mudra es, digamos, un mantra actuado o un mantra en el cuerpo. ¿Sí? Es cuando mi cuerpo toma una posición con un significado y ese significado es el contacto con la intención, con la emoción, con el pensamiento y finalmente con el éter. El mudra más famoso, pones tus 2 manos juntas y entonces das las gracias o le rezas a Dios, o otro mudra muy famoso, hacer la crucecita porque estamos en una cultura católica. Pero también poner tu mano encima de tu corazón es un mudra. Estoy diciendo al otro, te considero y te reconozco que lo hacemos cuando decimos namaste, o namaste también hacemos este. El mudra es entonces el cómo utilizo el cuerpo para comunicarme con el universo y que el universo se comunique conmigo. Bien, el mudra implica todo el cuerpo, pero principalmente hay una simbología en las manos. Del lado izquierdo tienes unos conceptos que van a corresponder a tus dedos de la mano con el meñique hacia abajo y el pulgar hacia arriba. Es decir, el meñique se refiere a lo físico, el anular a lo vital, el medio a lo emocional, el índice a lo racional y el pulgar a lo espiritual. Bien, si te fijas, van como en gradación de vibración y también de evolución, etc. O sea, tienen como una secuencia. Bien, eso significa para las 2 manos. Si no usamos los dedos como eso, podría tener cierto significado, pero queremos hacer como un lenguaje de señas para hablarle al espíritu. Y entonces, según, es como si fueran líneas o rayas. Según en dónde está la línea y hacia dónde se dirige, es la letra que vas a dibujar. Entonces, cuando los dedos señalan hacia afuera, significan entregar esa energía. Si señalan hacia adentro, significan obtener o recibir esa energía. Y entonces, por ejemplo, si yo uso un mudra en donde utilizo el dedo anular hacia afuera, si nada más hubiera esto, si yo hiciera nada más esto, por decirlo, no existe pues, pero yo estuviera así, estaría diciéndole al universo que voy a entregar mi energía vital. ¿Sí? Le estoy como disparando mi energía vital. Bien, entonces,
Cuando hacemos este mudra durante la meditación, que es juntar el dedo medio con el dedo pulgar, lo que queremos es comunicar. O sea, si lo digo hacia afuera, entrego. Si lo digo hacia adentro, recibo. Me voy a ir ahorita hasta conectados. Cuando conecto dos dedos, entonces nutro una energía con la otra. Cuando hago esto, estoy conectando mi emoción con el espíritu. Si yo hago esto, estoy conectando mi sabiduría, mi conocimiento con el espíritu. Si hago esto, es mi vitalidad con el espíritu. Y este sería un mudra de la salud. Que el espíritu haga con mi salud lo que sea necesario. ¿Sí? Y hacer esto sería conectar mi cuerpo con el espíritu. Entonces, cuando están conectados, están complementándose una energía con la otra. Si los dedos señalan hacia arriba, entrego la energía al superior, ya sea que crea en un Dios o crea en el todo o en el absoluto. Si los dedos señalan hacia abajo, entonces quiero manifestar mi energía en algo visible. Quiero convertirlo en trabajo, quiero convertirlo en personas, quiero convertirlo en hechos. Bien, y cuando los dedos tocan el cuerpo, entonces significa que esa energía compromete todo mi ser, como me comprometo con ello. Por eso cuando decimos namaste y tocamos con la mano derecha el corazón, estoy diciendo todo lo que soy está comprometido. Yo me comprometo a ser. Si hacemos este mudra, que es uno de los más famosos, juntar las palmas de las manos, todos los dedos miran hacia arriba y están enfrente de nuestro cuerpo. Este mudra es devocional, es decir, todo lo que soy se lo entrego al superior. Y por eso es como el más religioso de los símbolos que comúnmente vemos. Y, por ejemplo, los japoneses o los orientales agradecen así, diciendo, todo lo que soy, te lo entrego. Estoy señalando con todos mis dedos hacia ti. O sea, estoy a tu servicio. O te agradezco. Bien. Y entonces ya de allí, con este, podrías tú empezar a resolver cosas que encuentres, por ejemplo, en las pinturas renacentistas, que vas a encontrar mucho este mudra. Este mudra lo encuentras en los santos y demás, y significa que lo físico y lo vital se quedan en la tierra. Mi emoción, mi conocimiento y mi espíritu los entrego a Dios. ¿Sí? Este otro mudra, entonces nada más dejo lo emocional y solamente entrego conocimiento racional, pensamiento, planeación y espíritu. Bien, entonces, tú puedes construir tu propio mudra a través de pensar cómo voy a hablar con mis manos, qué voy a hacer con mis manos. Si muestro los dedos, si los guardo, si los cierro. Por ejemplo, en meditación utilizan, perdón por salirme de la toma, pero este mudra, que entonces significa que, porque la mano derecha da, la mano izquierda recibe. Entonces, mi mano derecha está dándole protección a mi lado izquierdo, que es el que recibe, en, en armonía con el espíritu. Y esto lo ponemos enfrente del abdomen bajo cuando hacemos meditación. Bien, todos estas simbologías podemos construir nosotros un mudra o podemos interpretar algún mudra que veamos afuera. En la sesión de la semana que entra hablaremos de un mudra en específico. Finalmente, bueno, todavía nos faltan algunas partes, pero tenemos la ceremonia, que la ceremonia es el actuar completo con el mantra, con el mudra, con el cuerpo completo y los objetos que están alrededor. La ceremonia es un proceso para elevar los 4 elementos al quinto.
Entonces, en la ceremonia, pensemos en la ceremonia del bautizo. Hacer un bautizo es una ceremonia y entonces el cuerpo del niño se toma de cierta manera y le hacemos algo a él. Hay unas ciertas frases que se dicen, se pone la emoción, que es la alegría y la rendición ante el poder superior, y etcétera. O sea, la ceremonia entonces es también una manera de conectarnos y de trascender el pensamiento, que la alquimia no nos quede nada más en el estudio. Bien, igual entonces vamos a construir un nombre hermético. El nombre hermético no porque esté eh, hermético, más bien sí, porque lo vamos a mantener alejado de lo demás. Va a ser un nombre que tú te vas a poner a ti mismo, no a tu cuerpo, no a tus ideas, no a tus emociones, sino a aquel al que te refieres cuando dices yo soy yo. Cuando dices yo soy yo, ese al que señalas es al que le vas a poner un nombre, que no tiene por qué ser exactamente el mismo nombre que tienes ahorita, que no tiene por qué ser un nombre conocido. Eso puede ser que ahorita tú te pongas un nombre y digas, pues me voy a llamar yo por. ¿Por qué? Pues porque yo me puse así, porque no se me ocurrió otro. Y después de un mes dices, no, no era yo por, era Karim. Pues te vibró Karim, perfecto, te puedes cambiar el nombre, no es algo que te queda para siempre. Pero lo importante es que sea un nombre que tú uses para referirte a ti mismo, para referirte a esa parte que no es el ciudadano, que no es el estudiante, que no es la señora, que no es el señor, que no es el niño, que es tu esencia. Entonces te inventas un nombre. Bien, y ahora sí, ya casi cerrando, eh, para hacer la alquimia y entonces sí empezar a convertirnos en alquimistas a voluntad o alquimistas como activos, separemos dos partes, la tarea y la obra. La tarea es fabricar los elementos y mantenerlos en existencia. Es decir, que siempre haya azufre, sal y mercurio en mí, en mi laboratorio, que soy yo. No nada más que yo lo esté pensando, sino que estén imbuidos en mí, que estén embebidos en mí. La tarea es mantener mi laboratorio surtido de azufre, sal y mercurio. La obra a la que se refiere la literatura es tener un objeto, una entidad, un pensamiento, una costumbre, un hábito, un vicio, del cual quiero hacer un trabajo para irlo convirtiendo cada vez en una sustancia más elevada. Y entonces sí, puedo tomar allí que me huelen feo los pies, o puedo tomar allí que me gusta tomar alcohol, o puedo tomar allí que soy violento, o que soy miedoso, o que soy demasiado amoroso, o que soy demasiado distraído. Esos elementos son los que voy a meter a trabajar en la obra para disolver mi sombra y coagular la luz, para obtener la luz, el elemento luminoso. La tarea es de todo el tiempo fabricar los elementos para que esto pueda suceder. Bien, y entonces hablemos de un mantra que quiero proponer para que lo vayamos como disolviendo y viendo qué es lo que nos sucede con él. Se llama invocación de la luz. Y la idea es que estas tres frases las utilices tú para meditar en ellas, para pensar en ellas, para decírtelas. Si las puedes decir en algún momento de viva voz, o sea, en sonido, para escucharte a ti mismo, podrías descubrir qué te sucede. Haz de cuenta, si duermes solo o sola, acostarte en la camita y antes de dormirte, sentarte y decir, yo vivo dentro de la luz. Yo soy la luz. Yo soy. Y observas qué sucede contigo.
qué sucede en ti y ya, te duermes. Este mantra lo puedes acompañar del mudra que tú hayas elegido, lo puedes acompañar de mantener el nombre que te diste a ti mismo presente, como si estuviera sonando detrás de tu voz. Lo puedes acompañar en una ceremonia. A lo mejor te gusta hacerle el desayuno a tu pareja o a tus papás o a tus hijos, y entonces durante el desayuno dices la invocación a la luz para irte acercando a la luz. Y en algún momento trabajaremos más acerca de esto y qué es lo que está sucediendo con esto. Bien, muchas gracias. Perdón por acelerarme en el final. Ya saben que a partir de aquí, ya que hemos terminado, pueden hacer las preguntas, comentarios que ustedes gusten. Eres Dios. Muchas gracias. Me quedo aquí hasta que se vaya el último. Muchas gracias, Chan. Espero tengan todos una excelente noche. Gracias, Sandy. Descansa. Muchas gracias. Increíble. Gracias, Beto. Muchas gracias, Chan. Gracias. Gracias, Cris. Nos vemos la semana que entra. Hola. Gracias, Chan. Gracias, Jen. Qué gusto verte. Chan, tengo muchas preguntas. Ajá, yo sabía. A ver, cuéntame. Bueno, es que esto antes, es como... solamente dime una cosa. Es como mi... ¿Quieres que se queden grabadas para que alguien las pueda ver después o quieres preguntar y que no se quede grabado? Se puede quedar grabado, Chan. Ok, bien. Sí. Entonces, sí, dime. Bueno, es que es como mi percepción de mi persona. Bueno, conflicto de que me incomode, pero yo estoy en un proceso de conciliación con la oscuridad. Me explico como que he estado reflexionando mucho acerca de que buscar que todo sea luz siempre es igual, es como un vicio. O sea, no es una, lo veo como un extremo. Ya habíamos hablado de eso. Entonces, preguntar, si podías explicarme un poquito más a qué te refieres con luz, a qué concepto, porque bueno, por lo que mi familia es muy religiosa y así, yo estoy como muy harta de, la luz, como todo lo bueno, todo lo divino, o sea, no sé, como esos extremos, como de pórtate muy bien, haz lo correcto, todo eso. Te iba a preguntar si hay como alguna forma de encontrar como muchos tipos de luz, porque estaba pensando también que tampoco es como que puedas ser o estar 100% en la oscuridad, porque entonces no eres capaz de ver nada ni de hacer nada, sino que realmente puedes estar en una mitad en la que puede ser como media luz, a veces otro tipo de luz, a veces un poquito más en la sombra, cuando necesitas como algo más pacífico, cuando necesitas protección, por ejemplo, porque es lo que he estado encontrando en el concepto, que la oscuridad te sirve para protegerte, para esconderte, y realmente lo que quiero es desatanizar el concepto, la idea de lo, porque incluso dentro de nuestro laboratorio se usa en el horno, cuando guardas sustancias, no sé, se utiliza también la oscuridad cuando necesitas, por ejemplo, ya hablando de cosas más físicas, ya no tanto metafórica, cuando necesitas hacer un mate, lo haces en una botella de color ámbar porque la luz lo echa a perder. O sea, entonces, ¿cómo puedo conciliar el mantra que dijiste al final de yo soy luz? Bueno, todo eso no me lo aprendí. Sí. Pero trabajando todavía con ese equilibrio. Ya. Creo que la primera salida de ello es no pensar
que todo lo que es luz es bueno, ni todo lo que es bueno es luz. No todo lo que es oscuridad es malo, ni todo lo que es malo es oscuridad. Son dos opuestos que se parecen, pero no se equivalen. Es como, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Se parecen, pero no son idénticos. Entonces, otra pieza de esto es que estamos como muy distraídos a veces de que vibrar alto es lo bueno, ¿no? Y hay que vibrar alto para estar bien. Y si alguien está mal, decimos vibras muy bajo. Y sería tanto como decir que las notas del lado derecho del piano son las buenas y las notas del lado derecho, del lado izquierdo son las malas, ¿no? Porque vibran bajo. Sí. Y, y eso lo desafiamos si pensamos en que los demonios y los espíritus y los malos también son, más bien, los demonios son espíritus. Y entonces los espíritus también vibran alto porque no ocupan cuerpo. Por lo tanto, la vibración física alta a veces es buena, a veces es mala. La vibración muy baja, como la Tierra, es una vibración muy físicamente baja, o sea, vibra muy lento, pero es buena, es la madre de la vida. Entonces, primero creo que sería considerar que la correspondencia no es completa, no es todo lo que sea luz es bueno, ni todo lo que sea sombra es malo, pero es como un acuerdo el que cuando nos queremos referir a no nada más, es que no nada más nos queremos referir a lo bueno y malo, como luz y sombra, sino a lo amoroso y lo egoísta, a lo divino y terrenal. No sé si me explico. O sea, no tenemos una palabra para referirnos a lo que normalmente le llamamos bueno y luz, y que esa palabra verdaderamente separe lo que queremos separar de lo que decimos malo y sombra. Porque sí hay cosas buenas que son sombra y sí hay cosas eh, malas que son luz. Entonces, pero es que no es bueno y malo. ¿Ves cómo caigo yo mismo en la falta de vocabulario? Que es muy difícil porque es algo, es súper arraigado en la cultura occidental por la religión, porque tiene mucho peso. Exacto. Y finalmente, no es que este trabajo sea para hacernos buenos. No queremos ni la filosofía ni la alquimia para hacernos buenas personas, sino para hacernos mejores. Y yo lo Y sí, relaciono más con lo inteligente, ¿no? ¿con lo que? Inteligente. Exacto, sí. O sea, para mí la palabra es inteligente y lo contrario de inteligente es torpe, para mí. Pero entonces de pronto eso me suena como también limitado en que si digo inteligente, tengo que explicar que no es inteligencia de conocimiento y racional, de conocimiento y espacio racional, sino que es inteligente desde el punto de vista mente, no inteligencia de pensamiento. ¿Sí? Y como que sigue entonces faltando todavía un apellido a la inteligencia, ¿no? Si tú a cualquiera le dices inteligente, va a decir, ay, pues que tengo que estudiar o tengo que tener maestría. O... No, eso no es ser inteligente, eso es conocer cosas. Inteligente, entonces tengo que ser así muy bueno para los laberintos y para... No, eso es ser muy racional. Inteligente, como es inteligente un árbol que fabrica semillitas con alas para que vuelen lejos. Eso es inteligencia. ¿Sí? Y sí, yo también lo pondría como inteligencia. En el contexto que usamos nosotros de jornada, lo pondríamos como conciencia e inconsciencia, tratando de que la conciencia sí represente todo lo que es aspirable y la inconsciencia sería todo lo que sería rechazable, que no tiene que ver con lo bueno y lo malo, o está más allá de lo bueno y lo malo y de la luz y la sombra. Ahora, ¿por qué utilizamos luz y sombra? Primero, por tradición. O sea, Ajá.
la filosofía, la tradición siempre ha venido manejando la luz y la sombra. Porque en segunda, porque la analogía es muy clara. La luz es la manifestación más alta de la energía. ¿Por qué lo pusimos en contra de la sombra? Nada más porque es ausencia de luz. Porque la manifestación más lenta y más corta de la energía serían los metales pesados. Y entonces eso ya no nos cuadra mucho. O sea, en esa polaridad, si hablamos de que la luz, por ser la expresión más rápida de la energía, es lo bueno, del otro lado estarían los metales pesados. Oh, ya no funcionó. Entonces lo pusimos en contra de la ausencia de luz, como oscuridad. Sí, la oscuridad tiene partes buenas, pero no es que esas partes estén conectadas con la ausencia de luz, sino están conectadas con el aprovechar que la luz no está obstaculizada. ¿Me explico? O sea, si yo cierro los ojos para meditar, me provoco oscuridad. Pero si me meten en un calabozo, me prohíben la luz. ¿Me explico la diferencia? Si me tapas tú los ojos, tú obstaculizas que yo vea. Pero si yo cierro los ojos, yo decidí por la ausencia de luz. Ese es un elemento que puede también hacer cierta diferencia. No es que la sombra se refiera nada más a que no hay luz, sino la sombra se refiere a que la ausencia de luz es contraproducente, es inconsciente, es torpe y detiene mi proceso. Ok. Entonces Ya, sí, pues es mero, entonces. ¿perdón? Es mero simbolismo, entonces. Sí, exacto, es simbolismo. Es como si dijéramos, sonreír es bueno porque te hace ver que estás contento. Y alguien podría decir, no, no voy a entrar a un velorio sonriendo. O sea, si entro a un velorio y estoy llorando, la gente se va a sentir más cercana o me va a sentir más cercano, porque depende del contexto. O sea, decir que sonreír que es estar contento y es lo mejor, es un prejuicio muy limitado. Funciona en casi la mayoría de las veces, pero no funciona para todo. Sucede lo mismo con la luz. De hecho, en la siguiente secuencia, ya en magia, ya hablaremos de que no, la luz no es lo bueno. O sea, allí ya con más contexto, ya desafiamos que la luz sea buena, o sea, y la oscuridad sea mala. Ok, Chan. Muchas gracias. No te pierdas la próxima porque va a estar bonita. Está bien, Chan. Gracias. Nos vemos. Gracias. Besos.